Grabando. Bueno, buenas tardes. Como sabéis, esta sesión iba a versar sobre ética animal y, bueno, más específicamente, más determinadamente, sobre el concepto de especismo, ¿vale? Que ahora veremos tranquilamente en lo que consiste, ¿vale? En lo que se encarga el especismo, ¿no? De afirmar. Pero antes de meternos, de adentrarnos en el concepto de especismo, vamos a generalizar con alguna serie de películas, ¿no? Lo que queremos tratar en esta sesión, ¿vale? Todos habéis visto seguramente El planeta de los simios. Si no la habéis visto, seguro que la conocéis, ¿no? Y sabéis más o menos de lo que trata la película, ¿no? El planeta de los simios, ¿no? Película, ¿no? En la que en un futuro se presenta un futuro donde los simios han alcanzado una gran inteligencia a la par o incluso superior a la de los humanos, y esta inteligencia le ha servido para esclavizar a los humanos, ¿no? Enjaularlos, ¿no? Y tratarlos como objeto para su beneficio, ¿no? En eso consiste, en reglas generales, la película El planeta de los simios, ¿no? Y nos podríamos preguntar, ¿qué pensamos sobre lo que hacen los chimpancés del futuro en la película? ¿Estamos de acuerdo con lo que hacen con los humanos? ¿Vemos con buenos ojos lo que le hacen a los seres humanos? Bueno, seguramente todos nos responderíamos que no, ¿no? Que no está bien en la película lo que le hacen los chimpancés, estos chimpancés con gran inteligencia, a los humanos, ¿no? Del futuro, ¿no? Pero si no vemos con buenos ojos la situación, las acciones que estos chimpancés realizan sobre los humanos, parece que entramos en una pequeña contradicción con la realidad en la que nos encontramos. Y es que nos parece bien hacerle a los animales lo mismo que se le hace a los humanos en el planeta de los simios. No estamos de acuerdo con lo que los simios, en el planeta de los simios, nos hacen a nosotros, o hacen a los seres humanos, ¿no? Al esclavizarlos y obtenerlos obtenerlos como objeto para su propio beneficio, ¿no? Utilizarlos como objeto para su propio beneficio, ¿no? Pero en cambio, si eso lo hacemos nosotros con respecto a otros animales, generalmente no nos preguntan o no lo vemos con malos ojos, ¿no? No lo tratamos como algo inmoral, ¿no? Parece que hay una pequeña contradicción entre la película El planeta de los simios y lo que en la realidad ocurre con respecto al trato que los seres humanos tienen con los animales, ¿no? Bueno, Antonio. Otra cosa curiosa de la película, ¿no? Y de la realidad, es que los chimpancés del futuro, en la película, llaman animales a esos humanos del futuro, a esos supuestos humanos, pero no se llaman animales a sí mismos, a los chimpancés. Es algo que también ocurre en la realidad, ¿no? Nosotros tampoco nos llamamos a nosotros animales, pero en cambio, para provocar una diferenciación bastante clara, utilizamos la palabra animal para considerar a todos los demás animales no humanos del planeta, pero en cambio a nosotros nos consideramos o nos llamamos solo seres humanos, como si no perteneciéramos a esa especie animal. A través del lenguaje partimos con una diferenciación bastante clara entre animales no humanos y animales humanos. No diciéndole animales humanos, sino seres humanos y animales, ¿no? Nos alejamos de esa especie en la que estamos incluidos, ¿no? Realmente, biológicamente, es un hecho, ¿no? La palabra animales se usa habitualmente para llamar solo a aquellos animales que son de distintas especies, de especies distintas de las nuestras. Pero nosotros no nos llamamos a nosotros mismos como animales, ¿no? Y utilizamos la palabra animales en lugar de algo que sería científicamente y objetivamente más sensato, animales no humanos. Animales no humanos y animales humanos. Vemos, ¿os acordáis en la sesión de ecofeminismo, cuando tratábamos también la pornificación de la carne, cómo había un encubrimiento de la gente
en el animal, como no se llamaba al animal ni cerdo ni nada, se le llamaba directamente carne, encubriendo así a la gente. Aquí hay un encubrimiento desde el lenguaje, un encubrimiento de la gente también. No llamamos a los seres humanos animales humanos, sino que simplemente los llamamos humanos o seres humanos. Entonces encubrimos, hacemos un encubrimiento de la gente, encubrimos la palabra animal y la utilizamos solo para aquellos animales que no pertenecen a la especie de seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque así indicamos que el ser humano, el animal humano, pertenece a una clase especial. A una clase especial que no se puede incluir dentro de la especie animal. Y por tanto, al pertenecer a esa clase especial, nos permitimos justificar nuestra conducta hacia los demás animales, puesto que nosotros no somos animales. Los demás sí, nosotros no. Pertenecemos a otra especie. ¿Vale? Pues, realmente, ¿en qué consiste el especismo? En eso precisamente, en tratar con respeto solo a los seres que pertenecen a nuestra especie, por una serie de razones que ahora veremos. Pero el especismo es una discriminación. ¿Qué es discriminar? Pues supone que es tratar a alguien peor por motivos injustificados. Especie de discriminación muy clara, el racismo, ¿no? ¿Cuál es el motivo injustificado? Pues que sea negro. ¿Por qué lo tratamos con peor? Porque es negro. ¿El motivo es justificado? No. Sexismo. ¿Cuál es el motivo de la discriminación? Que no pertenece a la especie del hombre, ¿no? Porque es mujer. ¿Es justificado? No. No tiene ninguna justificación. ¿Cuál es el especismo? El tratar injustificadamente a los demás animales de las distintas especies simplemente porque no pertenece a nuestra especie. ¿Es justificado? No, tampoco. No tiene ninguna justificación racional. ¿Qué es el especismo? Pues esa discriminación de quienes no pertenecen a una cierta especie. Entonces vemos que si de forma injustificada discrimináramos a los animales no humanos, eso sería un ejemplo de especismo, ¿no? Pero, ¿hay algo que haga aceptable ese especismo? Ahora vamos a ver las justificaciones del especismo. ¿Por qué se justifica el especismo? ¿De qué forma se justifica el especismo? Una primera justificación, que diríamos que es la más simple de todas o la más descabellada de todas. Los humanos importan más y por eso merecen más respeto, simplemente porque sí, sin más, porque son seres humanos. Y ya está. Esa sería la justificación más descabellada, no hay más simple, ¿no? Los seres humanos somos especiales tan simplemente porque somos seres humanos, porque pertenecemos a la especie de seres humanos. Simplemente porque pertenecemos a esa especie, somos especiales, sin más. No hay ningún otro tipo de justificación. Claro, aquí vemos cómo estamos afirmando algo sin razonarlo, simplemente, oye, ¿por qué te crees especial? Pues porque perteneces a los seres humanos, ya está, no hay más. No. De esta misma forma, se podrían defender otro tipo de discriminaciones, como el racismo, ¿no? Oye, ¿por qué eres superior? Porque soy blanco. Y ese es negro. ¿Te parece poco diferencia? Lo podría justificar simplemente por eso. Oye, ¿por qué eres machista? Pues porque soy hombre y las mujeres son inferiores. Hay una justificación, sin más. No hay una justificación razonada, claro. Esta defensa, ¿no?, simple del especismo, esta defensa tan simple, o sea, los seres humanos somos especiales simplemente porque pertenecemos a la especie de los seres humanos, es muy fácil de contrarrestar, ¿no?, de realizar una crítica, ¿no?, simplemente viendo esta imagen, ¿no? Si pusiéramos, digamos, en una fila y en otro a los antecedentes de los seres humanos y a los antecedentes, por ejemplo, de los simios, veríamos que no en un gran
periodo de tiempo, por lo menos en tiempo constante de la Tierra y del universo, ¿no?, de historia, veríamos que habría un momento en el que tanto los antecedentes de los seres humanos como los antecedentes de los simios se juntarían. Pero no es eso, es que si siguiéramos avanzando buscando antecedentes, veríamos que todos los animales pertenecerían al mismo ser vivo, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que los humanos sean especiales se borra directamente buscando los antecedentes de tanto unos animales como otros. No hay ninguna especialidad en ser humano, puesto que todos procedemos del mismo ser, en última instancia, ¿no? Todos tenemos parientes en común, sobre todo mucho con los grandes simios, obviamente, pero si siguiéramos avanzando, retrocediendo más que avanzando, llegaríamos a un momento en el que todas las especies de animales convergerían en una única especie, ¿vale? Por lo tanto, la especialidad del ser humano, pues no es ninguna. Vamos a seguir hablando de películas. También vamos a poner el ejemplo de E.T., ¿no?, el extraterrestre. E.T., pues otra película, ¿no?, clásica que todos conocemos, aunque no hayamos visto, pero sabemos de lo que trata, ¿no? Este extraterrestre, ¿no?, pequeño extraterrestre que llega a la Tierra, ¿no?, y hay una parte del gobierno que quiere investigar con él, ¿no?, para su beneficio, ¿no?, para obtener un beneficio determinado, ¿no?, y hay ciertos seres humanos, en este caso un grupo de niños, ¿no?, generalmente, que intentan el gobierno pues no le haga daño a estos seres humanos, no le hagan daño a este pequeño extraterrestre, ¿no? ¿Qué nos dice esta película también? Que alguien no sea un ser humano no es una razón para que no tengamos que preocuparnos por él, ¿no? En esta película todos sentimos cierta empatía hacia el extraterrestre, ¿no?, y queremos que no sea atacado, ¿no?, que no sea dañado, ¿no? Y no es un ser humano, ¿no? A pesar de que los seres humanos se beneficiarían si experimentaran con él, ¿no?, como es lo que quiere hacer el gobierno, pero bueno, entendemos que eso no es una razón justificable para poder hacerle daño, para poder manipularnos, ¿no? Entonces sentimos cierta empatía con él, a pesar de que no es un ser humano, ¿no? Esto ya va en contra de la idea de que solo los seres humanos merecerían pleno respeto, la idea que defiende el especismo. El ser humano es el único ser que merece un respeto y por lo tanto el único ser al que no se le puede hacer daño, ¿no? ¿Qué pasa si alguien no es un ser humano? Lo vemos en otras películas, ¿no? Los extraterrestres, lo hemos visto en el planeta de los simios, ¿no?, con los simios. Los vemos en los Hobbits en El Señor de los Anillos, los vemos en los replicantes en Blade Runner, los vemos en Chihuahua en la Guerra de las Galaxias, lo vemos incluso en Nemo, en la peliculita esta de Disney del pececito, ¿no?, de Buscando a Nemo. Que es decir, que vemos como hay distintos personajes en las películas que no son seres humanos, pero que sentimos cierta empatía hacia ellos. ¿Qué tienen en común todos estos personajes de ficción? Obviamente dos cosas. La primera es que no son seres humanos, claro. Ninguno de ellos es un ser humano. Y una segunda muy importante y por la cual nosotros tenemos empatía hacia ellos, que todos son capaces de sentir, de padecer y de sentir placer, de sufrir y de sentir placer. Todos ellos son seres sintientes, tienen sintiencia, son capaces de sufrir o de tener placer. Y es eso precisamente lo que eso nos hace que tengamos empatía hacia ellos. No hace falta que alguien pertenezca a la especie Homo sapiens para que nos pueda preocupar lo que le pase, ¿no? Como lo vemos en este tipo de películas de ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada mágico en el ADN humano, como hemos visto antes, ¿no? Pertenecemos a la misma especie todos, al final, si no retrasamos, ¿no? No hay nada mágico en el ADN humano que haga que solo los seres humanos importen o que deban ser privilegiados sobre los demás, ¿no? La razón para respetar a alguien o no, a algún ser o no, no puede recaer simplemente en su especie, en que pertenezca a una especie determinada o no.
Pero además de esta primera característica que hemos visto, que es, digamos, la más simple, ¿hay alguna característica que haría especial a los humanos y de la que los demás animales carezcan? Y que por ello entonces justificara el especismo. Vamos a ver ahora los razonamientos, digamos, un poquito más elaborados, ¿no? Ahora hemos visto el más simple, ser humanos somos especiales porque sí, y ya está. Ahora vamos a ver unos razonamientos más elaborados del especismo. Vale. Hay tres razones principales, ¿no? de los que defienden el especismo, ¿no? Los seres humanos importan más por su inteligencia o por su simpatía, por la simpatía que tenemos hacia ellos por ser pertenecientes de la misma especie, o por poder. Vamos a ir viéndolos uno a uno, ¿vale? El primero, y el quizás que todos hemos escuchado más, ¿no? Los seres humanos son especiales y por ello merecen respeto, porque nosotros somos inteligentes y los animales no. Nosotros poseemos inteligencia y los animales no. Bueno, primero esto parte de un error, y es que los animales tienen inteligencia también. Ahora, lo que sí hay una diferencia de grado, pero no es que los seres humanos tengan inteligencia y los animales no, no. Hay una diferencia de grado. Quizás los seres humanos podemos realizar pensamientos abstractos, por ejemplo, ¿no? Podemos ser autoconscientes, ¿no? Podemos realizar proyectos de futuro, quizás que eso no lo hacen los animales, pero eso no quiere decir que no tengan inteligencia. Tienen distintos grados de inteligencia. Por lo tanto, fundamental el respeto única y expresamente a los seres humanos por su inteligencia es falso. Porque si fuera por su inteligencia, los animales también tienen. En distintos grados, sí, pero tienen. ¿Vale? Esto sería como un ejemplo que ponía Porfirio con respecto a las aves. Sería como decir, bueno, como hay aves que vuelan muy alto, eso me sirve para justificar y decir que las perdices no vuelan, porque vuelan muy bajo. No, hay aves que vuelan muy alto, están los halcones, pero eso no indica que las perdices no vuelen. Vuelan más bajo, pero vuelan, tienen la capacidad de volar. Nosotros tenemos quizá una capacidad para inteligir más amplia que los animales, pero eso no quiere decir, ¿no?, que los animales no tengan inteligencia. También la tienen. Igual que las perdices pueden volar, aunque no vuelen tanto como un halcón, ¿no? Pero además no solo eso, sino que no todos los miembros de una cierta especie tienen la misma inteligencia. No. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos que valorar cómo se defendería el especismo desde la inteligencia, por la inteligencia, a los seres humanos, ¿deberíamos tenerle más respeto a Marie Curie, por ejemplo, que a alguien con una discapacidad intelectual? ¿Sería merecedora de respeto ella más que otra persona que tenga, bueno, no es una con discapacidad intelectual, es que normalmente todos los que estemos aquí tengamos menos capacidades intelectuales que Marie Curie, ¿no?, o que Einstein, pero tendríamos que tener menos, nosotros nos mereceríamos menos respeto porque somos menos inteligentes que Marie Curie. Nadie se le ocurriría decir eso, ¿no? Ni que una persona con discapacidad intelectual merecería menos respeto o incluso ninguno porque pues, no tiene la suficiente inteligencia, ¿no? Es decir, que si aceptamos ser más inteligentes, que ser más inteligente supone merecer más respeto, ello tiene consecuencias graves, pero no solo para los animales, sino para los seres humanos. Porque no todos los seres humanos somos iguales de inteligentes. Entonces provocaría también que si no merecen respeto a aquellos que son menos inteligentes, pues gente con algún tipo de discapacidad o gente que no ha tenido la suerte de Marie Curie, por ejemplo, pues podríamos permitirnos hacerles sufrir o no tratarles con un respeto determinado. Entonces, la inteligencia parece que no es un método adecuado para considerar o para afirmar que el ser humano merece un especial respeto. Con el mismo argumento de la inteligencia, un especista podría seguir argumentando y decir, bueno, vale, pero es que para respetar a alguien
lo que ese alguien tiene que tener es un cierto nivel de inteligencia. Debe de llegar a un cierto nivel de inteligencia, que probablemente todos los seres humanos sí pueden llegar. Si superan ese nivel de inteligencia, ya pueden ser más tratados con respeto, como seres humanos con respeto, ¿no? Y no como animales, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos seres humanos que tampoco llegarían a ese nivel de inteligencia y que históricamente además han recibido un trato vejatorio y discriminatorio indignante, ¿no? Podemos pensar en cualquier ser humano con ciertas discapacidades, cómo se le ha tratado, cómo se le ha nombrado en primer momento, ya por suerte menos, cada vez menos, pero retrasados mentales, ¿no? Siempre con ese tipo de vocabulario, ¿no? Que ya define y discrimina de una manera bastante vejatoria a ese tipo de individuos que no alcanzan un cierto nivel de inteligencia. Claro, quizá históricamente eso se ha podido defender, pero hoy nadie aceptaría que esos seres humanos fueran indignos de tratarse con respeto. No. Bueno, que históricamente y tampoco hasta hace poco, fíjate, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en 2008, o sea que no hace tanto tiempo, en los que los seres discapacitados, ¿no? Con ciertas discapacidades intelectuales, pues eran tratados de manera vejatoria hasta hace poco y seguramente seguirán tratándose, ¿no? Si aceptáramos esa idea, entonces justificaremos que no se respete igual a las personas con menores capacidades intelectuales. Pero ya no solo eso, no pensemos solo en las personas con menores capacidades intelectuales, sino que si aceptáramos eso, todos en un momento de nuestra vida tendríamos que aceptar que podríamos ser tratados vejatoriamente, sin ningún tipo de respeto. ¿Cuándo? Pues en nuestro nacimiento, no, en las primeras etapas de la infancia, en las que el ser humano obviamente no tiene las capacidades intelectuales que tiene de un adulto. Incluso el bebé tiene muchas capacidades intelectuales menores que las de los grandes simios. Por lo tanto, si aceptáramos este nivel regulativo, todos nosotros en el primer momento de nuestra vida podríamos ser tratados vejatoriamente, porque no somos lo suficientemente inteligentes. De hecho, seríamos menos inteligentes que incluso algunos grandes simios ya adultos. Se podría defender desde el especismo. Bueno, pero aunque todavía no tengan una inteligencia como la de las personas adultas, los bebés, los niños, la tendrán cuando crezcan. Vale, pero esto no es un argumento tampoco justificable. Que porque en un futuro pueda alcanzar una gran inteligencia, primero no es justificable porque no lo sabemos. Porque no sabemos si el niño va a llegar a la edad adulta. A lo mejor no llega. Y si hasta la edad adulta no puede ser tratado con respeto, ¿eso qué quiere decir? Que durante la infancia o durante todo el tiempo que no alcance las capacidades intelectuales suficientes para alcanzar este nivel de inteligencia, puede ser tratado vejatoriamente. No tiene por qué. Y tampoco se puede justificar nada en vista a las capacidades que yo voy a poder tener en un futuro. Imaginemos, ¿no? Que yo voy a una entrevista de trabajo y es para tocar el piano. Y digo, bueno, pues yo quiero presentarme, me tienes que contratar porque yo ahora mismo no sé tocar el piano, pero dentro de 5 años voy a ser un gran pianista porque me voy a preparar todo muy bien y voy a estudiarlo. ¿Me contrataría alguien? No. No puede justificar una posición presente, actual, con lo que vaya a pasar en el futuro. Primero porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, este argumento tampoco consigue justificar que el especismo sea algo justificable. No. ¿Por qué respetamos a los niños en su infancia? Pues simplemente porque en ese momento ellos son capaces de sufrir y de disfrutar. Y ya está. Y eso es lo único que tenemos que considerar para que puedan ser respetados. No ni que vayan a ser inteligentes, ni que vayan a ser nada. Simplemente que tienen la capacidad de sufrir y disfrutar.
Las otras dos opciones con las que se puede justificar el especismo, una por simpatía, ¿no? Los seres humanos sentimos cierta empatía hacia los demás seres humanos simplemente por pertenecer a la misma especie, ¿no? Entonces, tenemos más simpatía y más empatía hacia los de nuestra misma especie, ¿vale? Y con eso se justifica el especismo. Por ello, podemos tratar sin respeto a los demás animales, pero a los seres humanos, pues no, porque tenemos cierta empatía hacia nosotros mismos. Pero bueno, esto vemos en la realidad que no es así. Los seres humanos están causando todo tipo de daños continuamente. No sienten empatía hacia ellos. Y de hecho, seguramente, si nos paráramos a pensar, algunos seres humanos sentirán más empatía o más simpatía hacia un animal doméstico que tengan que hacia un ser humano que viva a los 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Es decir, que el motivo de la simpatía o de la empatía hacia alguna determinada, hacia una misma especie, tampoco es motivo para justificar el especismo. Y además porque desde este punto de vista también se podría seguir justificando posiciones hoy actualmente negadas, ¿no? Bueno, más o menos, como el racismo o el sexismo y otras discriminaciones, ¿no? Podríamos decir, pues claro, siento más empatía hacia la persona blanca que se parece a mí, por lo tanto el negro, pues no siento empatía, lo vamos a tratar sin respeto. Siento más empatía hacia un hombre, que lo puedo tratar como igual, por lo tanto a la mujer vamos a tratarla sin ningún tipo de respeto. Se podrían justificar otro tipo de discriminaciones, al igual que el especismo. Y parece además muy injusto que el respeto que alguien merezca dependa de si le cae bien o no a alguien, de si a mí me cae bien o no. No creo que sea una justificación suficiente ni racional para justificar que se deba de tratar sin respeto o maltratar a un animal, a una mujer o a un esclavo negro, ¿no? Y el otro motivo es simplemente por el poder, porque los seres humanos tienen el poder de controlar a los demás seres que viven en la Tierra, porque tienen el poder para ello, y por tanto, si tienen el poder, pueden hacerlo. Pero claro, desde este punto de vista se podrían justificar también acciones como explotar a otro ser humano, esclavizar a otro ser humano, oprimir a otro ser humano, simplemente porque el otro ser humano se encuentra en una situación de debilidad con respecto a mí también. Igual que el animal se puede situar con debilidad, en una posición de debilidad con respecto al ser humano, hay muchos otros seres humanos que se pueden situar en una posición de debilidad con respecto a alguien que tenga más poder, ¿no? Y entonces podríamos justificar pues, la explotación, la esclavitud, la opresión, ¿no? ¿Esto justificaría nuestra indiferencia ante su suerte? Pues no, claro que no. No lo podría justificar, que porque tengan poder podemos esclavizar a alguien. Esto tampoco sería un motivo para justificar que no se trate con respeto a alguien. No. Es totalmente injusto dañar a alguien aprovechándonos de su debilidad, ¿no? Pero además, pensemos estos tres motivos para justificar el especismo, ¿no? Hemos visto los tres, ¿no? Inteligencia, simpatía y poder, ¿no? Aquellos que lo justifican piensan que, digamos que aquí hay una valla, ¿no? Donde están todos los seres humanos y que son estos seres humanos los que cumplen con las capacidades de ser inteligentes, de tener simpatía hacia otros y de tener poder. Pero la realidad es que no es así. Que en esta valla no irían incluidos los seres humanos, única y expresamente, y que además muchos de ellos, como hemos visto, se quedarían fuera. Que en inteligencia todos los seres humanos no podrían estar incluidos aquí, sino que algunos se quedarían fuera también porque no podrían alcanzar el límite de inteligencia al que se lleva, todos quedarían fuera también, que quizás por simpatía otros animales entrarían, como los perros, ¿no? Los gatos, animales domésticos, que podemos tener más simpatía hacia ellos, se quedarían dentro y otros seres humanos a los que no tuviéramos simpatía se quedarían fuera, y que por poder pues lo mismo, si tenemos la capacidad de esclavizar a otra persona, pues quedaría fuera también de la valla. Es decir, que con esas tres características para justificar el especismo realmente no se
especifican ninguna de las tres la especialidad del ser humano. Porque por inteligencia pueden entrar los grandes simios y pueden salir los niños o alguien discapacitado. Por empatía lo mismo, pueden entrar los perros y pueden salir otros seres humanos. Y por poder igual. Es decir, que esto no está tan homogéneo, ni mucho menos para justificar el especismo. ¿Qué es lo que cuenta entonces? Pues vamos a imaginarnos una situación en la que nos diagnostican una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que nos va a afectar a la razón en un futuro, ¿no? Irá afectándonos a la razón, pero nunca nos afectará a la capacidad de sufrir o disfrutar, pero siempre sí nos afectará a la capacidad de raciocinio, ¿no? Que irá deteriorándose poco a poco, ¿no? Esto lo podríamos demostrar o podríamos poner el ejemplo con cualquiera de las otras dos capacidades, simpatía o poder, pero creo que la de la inteligencia pues es más, digamos que tiene más diálogo, ¿no? Se puede hacer un mayor debate con la de la inteligencia, ¿no? Imaginemos eso. ¿Qué dos posiciones nos quedarían? Si aceptáramos el especismo, podríamos aceptar que en un futuro, ¿no? Cuando perdiéramos la capacidad de racionalizar, ¿no? Pues nos podrían tratar con poco respeto, nos podrían maltratar, ¿no? Si aceptáramos el especismo. Eso nos justificaría para en el momento también en el que no hemos perdido esa capacidad de raciocinio, poder nosotros maltratar a los demás animales. Nos pondrían en una posición de superioridad en un primer momento, pero en un futuro, al perder la racionalidad, nosotros también podríamos ser tratados como en ese momento nosotros tratamos a los animales, ¿no? ¿Aceptaríamos esta posición alguno? Luego estaría la otra posición. Esa sería la de no respeto, ¿no? No buscar un respeto mutuo. La posición otra es decir, pues en lugar de eso, me voy a poner en la posición de respetar y entonces, si yo en un futuro perdiera mi capacidad de raciocinio, pues bueno, también me quedaría, ya podría afirmar, podría saber que a mí no se me va a procurar ningún daño porque estamos respetando y porque no estamos justificando el respeto o no hacia alguien por su inteligencia, ¿no? Entonces, quizá, pero tendría que aceptar también, obviamente, que entonces, en el momento en el que yo todavía no he perdido el raciocinio, tampoco puedo hacer daño a otros. Tampoco puedo tratar sin respeto a los demás animales, porque yo no quiero que a mí eso me lo hicieran en un futuro porque faltara mi inteligencia, ¿no? Es decir, que si podemos dañar a alguien, ¿por qué no intentar evitarlo? ¿Qué tienen de especial la inteligencia, la simpatía o el poder para que no sea malo dañar a quienes no las poseen? ¿Qué tienen de especial esas tres capacidades, ¿no? Que algunas veces ascribimos al ser humano, ¿no? Para que no haga tan especiales, para que solo nos podamos ser tratados con respeto nosotros y no los demás animales, ¿no? Luego tenemos otro argumento ya distinto, que es el argumento de que el especismo pues es lo natural. No. Es natural o instintivo tener una preocupación especial por quienes pertenecen a nuestra misma especie. Es natural que nos preocupemos por los que son de nuestra misma especie. Eso ha sido natural, ¿no? Hay dos razones para negar esta idea de que como el especismo es natural, pues lo podemos aceptar. No. Como es natural que tratemos con respeto a las personas que pertenecen a nuestra misma especie y a los demás no, pues es aceptable, ¿no? Primero, que nuestras preferencias no justifican que discriminemos a alguien. O sea, que eso lo veamos nosotros como natural, como preferible, eso no justifica en ningún momento que podamos discriminar a alguien. Y segundo, y una muy importante, que algo sea considerado como natural no quiere decir absolutamente nada sobre si algo es bueno o malo.
que algo sea natural no dice nada acerca del plano del deber, acerca del plano de la moralidad. La naturaleza, la realidad, no tiene nada que decir sobre lo moral, sobre el plano del deber. Son dos planos totalmente distintos. Y justificar que algo es natural y asimilar a lo natural a lo bueno no es ni mucho menos racional. Y además justificaría muchas actitudes inmorales. Por ejemplo, puede ser natural o biológico para el ser humano tener, o biológico, pues no, para el ser humano tener ciertas actitudes violentas, o el egoísmo, o la envidia. Bueno, pueden ser actitudes naturales. ¿La justifica? No. En ningún caso. En ningún caso. Justifica que sea natural, que sea bueno o malo. Es totalmente diferente. Justifica, por ejemplo, un ejemplo muy claro, con el ejemplo de la homofobia. Se escucha mucho, no es que eso no es natural, amar a una persona de tu mismo sexo, eso no es natural. ¿Y qué? ¿Y eso justifica que sea malo? ¿Eso indica que es malo o bueno? No tiene absolutamente nada que decir. La natural, lo biológico, la realidad, con el plano moral. No tiene nada que ver. Pero es que además, si seguimos, es que no es cierto que el especismo sea natural, sea algo inherente a todo el ser humano o universal. No. Porque de hecho hay gente que no está de acuerdo con el especismo, otras que sí, otras que no. Entonces, esa naturalidad del especismo tampoco es cierta. Pero aunque lo fuera, no diría nada acerca de si es bueno o malo, como hemos dicho, ¿no? Porque por lo natural entonces se podrían justificar muchas actitudes totalmente inmorales. Lo natural no tiene nada que decir sobre lo bueno o lo malo. Y otra justificación, ¿no? La tradición, ¿no? Además es una injusticia, una justificación ampliamente aceptada. Cuando algo es tradición, no puede justificarse el trato que nosotros le podemos dar a ciertos animales, porque es tradición, no. ¿Esa tradición justifica que explotemos a quienes están en una situación de debilidad? Bueno, también ha sido tradición la esclavitud, seguramente en muchos casos en la actualidad siga habiendo esclavitud, y por ello, porque haya sido tradición, no vamos a justificarla, ¿no? Ni el trato denigrante que se ha dado a muchas personas, ¿no? A lo largo de la historia, aunque sea tradición, aunque haya sido tradicionalmente así, ¿no? Por lo tanto, la tradición tampoco justifica en absoluto el trato que se le debe de dar a alguien, ¿no? Que algo haya sido siempre de una cierta manera no significa que esté bien. Si siempre se ha aceptado la esclavitud, no significa que la tengamos que seguir aceptando. Nos podemos dar cuenta de que es algo inmoral, de que es algo incorrecto y podemos cambiarlo, ¿no? Las tradiciones se pueden cambiar. Y las tradiciones no dicen nada tampoco acerca de si algo es bueno o malo. Algo porque sea tradición, igual que algo porque sea natural, no dice en absoluto nada sobre si es bueno o malo. Y luego hay otras razones, que son razones que no es posible demostrar. Porque son razones que normalmente vienen de intentar dar una argumentación teológica a la especialidad, o religiosa, a la especialidad del ser humano, ¿no? Como por ejemplo, de que los seres humanos tienen alma, y como tienen alma, pues son especiales, ¿no? Y se deben de tratar con más respeto que aquellos animales que no tienen alma, ¿no? Bueno, primero, eso no es una cuestión objetiva, es una cuestión de fe, una cuestión de creencia, y por tanto una cuestión de fe, una cuestión de creencia no puede justificar una acción que tú vayas a realizar con respecto a otro ser, ¿no? Eso no puede justificar cómo tú vayas a tratar a otro, ¿no? Es una cuestión de fe.
tuya, creencia, pero eso no justifica racionalmente el modo que tienes que tratar con respecto a otros seres. No, pero aceptáramos. Vamos a poner en la situación de que aceptamos que los seres humanos son los únicos seres que tienen almas inmortales, ¿no? Vamos a ponernos en la situación para contestar de esa manera a aquellos que defienden desde la religión, desde la teología, que como los seres humanos tienen almas inmortales, pues son merecedores de un respeto mayor que el de los demás seres del universo, ¿no? O del mundo. Pues bueno, si solo los humanos tuviesen almas inmortales, yo diría que sería mucho peor dañar a animales no humanos que a seres humanos, porque solo a los primeros se les causaría un daño irreparable. Es decir, si somos seres humanos con almas inmortales y nos causamos daño entre nosotros, pues en un futuro, ¿no? En un más allá, pues ya se nos recompensará por lo que hemos, por cómo hemos actuado aquí o lo mal que lo hemos hecho, ¿no? Y a los que hayan sufrido y padecido, como tienen almas inmortales, también se les recompensará en el reino de los cielos, vamos a poner, ¿no? Estamos justificando, estamos aceptando que la posición, ¿no? Es teológica, la estamos aceptando. Pues, como en un futuro esos seres con almas inmortales van a poder ser recompensados o castigados, pues bueno, al final, en un maya, se compensará la cosa. Pero los seres que no tienen alma, les vamos a causar un daño irreparable. Nunca van a poder ser compensados en un futuro, en un maya. Por lo tanto, sería lógico actuar, incluso afirmando o aceptando que nosotros tenemos almas inmortales, sería lógico actuar de una manera que no intentáramos hacerle daño a este tipo de seres que no tienen almas inmortales, porque su daño nunca va a poder ser reparado. No. Aquí he puesto una pequeña cita de un teólogo inglés del siglo XX, William Inge, que nos dice: hemos esclavizado al resto de la creación animal y hemos tratado a nuestros parientes lejanos de piel peluda y plumas tan mal que, sin duda, si fuesen capaces de formular una religión, representarían al diablo en forma humana. Claro, ¿no? Si los animales fueran capaces, ¿no?, de crear una religión, el diablo seríamos nosotros, claro, por supuesto. Igual que para nosotros Dios tiene forma humana, ¿no? En definitiva, hay muchos argumentos que no son argumentos racionales, sino que son excusas para justificar una acción que tú ya tienes adoptada en tu entorno. No. Buscamos una excusa para no respetar a los animales porque ya tenemos el prejuicio de que a los animales no hay que tratarlos con respeto. Entonces ya buscamos cualquier argumentación, que no es una argumentación, sino es una excusa para seguir con nuestra práctica de no respeto hacia los animales. Una práctica que ya viene implantada y que ya tenemos implantada. Entonces lo que intentamos hacer es justificar esa práctica. Normalmente rechazamos las injusticias cuando somos víctimas, pero es más difícil hacerlo cuando las víctimas son otras, ¿no? Especialmente cuando nos beneficiamos, como hacemos, de los daños que sufren esas víctimas, ¿no? Como podemos hacer con los animales y con cualquier otra víctima, ¿no? Es muy difícil que aceptemos eso cuando nosotros nos aprovechamos de ello, ¿no? Y que luego, por ejemplo, como hemos hablado antes, ¿qué tiene de especial la capacidad inteligible del ser humano? O la simpatía, o el poder, para que nos haga tan especiales que seamos los únicos seres del universo que nos merecemos un respeto. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué, por ejemplo, no consideramos la capacidad de volar de la ave, por ejemplo? O la ecolocación de los murciélagos y de los delfines. Además, es una capacidad mucho más rara, ¿no?, que no tenemos nosotros. ¿Por qué la inteligencia sí? Y la inteligencia, que es una capacidad que tienen la mayoría de animales, como hemos dicho, en distintos grados. ¿Y por qué, por ejemplo, la capacidad de volar, que tienen solo las aves?
o la colocación que tienen menos animales, no puede ser una capacidad para justificar que a esos seres hay que tratarlos con respeto. ¿Por qué esas no? Pues simplemente porque no las tiene el hombre. ¿Qué pasaría si los humanos tuviesen alas? ¿O si los humanos tuvieran ecolocación? Pues ¿qué justificaríamos el no o el maltrato hacia los animales en base a que como nosotros tenemos la ecolocación o la capacidad de volar y ellos no, pues nosotros somos merecedores de respeto? Pero simplemente no consideramos estas capacidades porque son las que no tiene el ser humano. Pero si las tuviera, nos justificaría para tratar con menos respeto a los demás seres que no las tuvieran. ¿Por qué pasaría esto? Porque entre quienes defienden el especismo hay personas que argumentan con la intención, no con la intención de examinar qué es justo, qué es lo justo de verdad, sino en busca de alguna razón para justificar las actitudes que nosotros ya tenemos hacia los animales, que ya teníamos de antes. Es decir, es una actitud que es un prejuicio. El especismo es un prejuicio. Es una opinión previa a haber juzgado el tema de forma neutral. No lo podemos juzgar de forma neutral porque ya tenemos la actitud de tratar con menos respeto hacia los animales que hacia los seres humanos. Ya tenemos esa actitud implantada. Y lo que intentamos es justificar eso, no a base de razonamiento, sino a base de excusas. Vamos a juzgar las cosas aquí, pues, sin hacer esa pequeña trampa, ¿no?, de buscarle esas excusas. ¿No? Imaginemos, por ejemplo, esto, ¿no? Tenemos un pastel, ¿no?, que tenemos que cortar, ¿no? Y que tenemos dos opciones de formas de cortarlo. Hay una primera opción en que nosotros conocemos a quién vamos a repartir esas porciones y nosotros vamos a tener la opción, el que lo parte, de coger la primera porción. Con ese conocimiento, quizá podríamos pensar que, como vamos a coger la primera porción, yo parto el trozo de pastel más grande, me quedo yo con ella y los demás ya que se apañen, ¿no? Eso sería actuar no imparcialmente, ¿no? Pero luego estaría otra opción, ¿no?, en la que nosotros somos los que cortamos el pastel, pero somos los últimos en elegir. ¿Cómo lo cortaríamos entonces? Pues entonces intentaríamos cortarlo lo más justamente posible, ¿no?, para que todos cogieran la misma porción y que además a mí, que me llega el último, pues pudiera coger ese mismo trozo de porción, ¿no?, esa misma medida de porción, ¿no? Actuaríamos imparcialmente, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, pero con respecto a los animales, ¿no?, a cómo actuar imparcialmente con respecto a los animales. Imaginemos, ¿no?, que antes de nacer tenemos la opción o de nacer como seres humanos o de nacer como otro tipo de especie animal, ¿no? Vamos a hacer ese juego, ¿no? O sea, vamos a imaginarlo, ¿no? Obviamente, y tenemos dos formas o dos mundos distintos donde vivir. Uno en un mundo donde se acepta el especismo y otro donde no se acepta el especismo. Es decir, un mundo donde única y expresamente se respeta al ser humano y otro un mundo única y expresamente donde se respeta a todos los seres animales del planeta, ¿no? Nosotros no sabemos si vamos a nacer como animales o como humanos, ¿no? Pero, obviamente, ¿cuántos humanos hay en el planeta hoy en día? Habrá casi unos 8.000 millones, ¿no?, de humanos, más o menos, vamos ya. ¿Y especies animales cuántas hay? Infinitas más, ¿no? Entre números, tanto domésticas como salvajes, muchísimas más, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de nacer como animal es mucho mayor, ¿no?, que nacer dentro de un cuerpo ser humano. ¿En qué mundo preferiríamos vivir? ¿En un mundo donde si nos toca como animales fuéramos maltratados? ¿O en uno donde, a pesar de nacer animales o seres humanos, fuéramos tratados de igual forma, ¿no?
ahí estaríamos eligiendo una opción imparcialmente, no como seres humanos, no. ¿Qué mundo elegirías si pudiese tomar esta decisión siguiendo ese método imparcial, no? Y seguramente todos estaríamos de acuerdo en que, y además teniendo muchas más probabilidades de nacer en esa situación como animal, pues que no nos hicieran daño como animales, ¿no? Es una forma de demostrar, de afirmar que el especismo es injusto. Es una idea injusta y que no tiene justificación racional ninguna. No. Cuando de verdad se ve si actuamos de forma justa es cuando nos podemos beneficiar a costa de dañar a otros individuos, pero evitamos hacerlo. Una respuesta, pues para dejar atrás el especismo, tener en cuenta. Para que nos pueda dañar lo que nos hagan, lo que cuenta no es la inteligencia, la simpatía, ni el poder. Lo que nos cuenta es que podamos sufrir y disfrutar, que seamos animales sintientes, que tengamos sintiencia, algo que tienen los demás animales del planeta. Nuestra inteligencia, la simpatía, que despertamos que despertamos o el poder que tengamos, no son lo que hace que nos duela si nos pegan, o que nos dañen, que nos maten. Lo que hace que nos duela si nos pegan o que nos dañen, que nos maten, es nuestra capacidad para sentir sufrimiento o sentir placer. Y terminamos.